A veces la vida no termina con un estallido, ni siquiera con un susurro. Termina con un remate tan absurdo que parece una broma cósmica. Estas son las historias de personas cuyos momentos finales no solo fueron trágicos, sino completamente insensatos, congelados en pura incredulidad de qué estaban pensando. Era el 27 de marzo de 2009, en Long Beach, California. El aire de la mañana llevaba esa mezcla distintiva de sal y diésel que es familiar para cualquiera que pase tiempo en el mar. Para Jeff Twaddle, un marinero de 54 años con manos curtidas y una sonrisa rápida, era solo otro día a bordo del barco de alquiler Gale Force. Pero este viernes ordinario terminaría en una de las tragedias más extrañas que la comunidad marítima local había presenciado. El Gale Force, una embarcación de 55 pies, capitaneada por Dan Salas, había sido alquilada por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para un viaje de pesca educativo. Aproximadamente 20 estudiantes de primaria subieron a bordo esa mañana, sus voces emocionadas llenando el aire mientras el barco se alejaba de Rainbow Harbor. Estos viajes eran rutinarios, una oportunidad para que los niños de la ciudad experimentaran el océano, aprendieran sobre la vida marina y probaran suerte pescando a lo largo del rompeolas. Jeff había estado trabajando en barcos de alquiler durante años. Con su actitud amigable y naturaleza paciente, era especialmente bueno con los niños. Sabía cómo calmar sus miedos al manejar el cebo, cómo ayudarlos a lanzar sus líneas y, lo más importante, cómo hacerlos reír. Esa habilidad para entretener era una destreza valiosa en un barco lleno de jóvenes estudiantes, algunos de los cuales nunca habían estado en el agua antes. A medida que avanzaba la mañana y la pesca comenzaba en serio, Jeff se movía por la cubierta ayudando a los estudiantes y manteniendo el ánimo alto. Los peces no picaban particularmente bien ese día y algunos de los niños empezaban a inquietarse. Fue entonces cuando Jeff decidió hacer un pequeño truco, algo que probablemente había hecho antes para divertir a los pasajeros. En un momento fatídico que resultaría ser un error catastrófico, Jeff agarró un pez carnada del cubo y con un gesto juguetón se lo metió en la boca. Se suponía que era una broma tonta, algo para hacer reír a los niños y volver a centrar su atención. Pero en cuestión de segundos, la situación se volvió grave. El pez se quedó atascado en su garganta, bloqueando completamente su vía respiratoria. Los niños miraron con confusión, luego con horror, mientras la expresión de Jeff cambiaba de juguetona a aterrorizada. Comenzó a ahogarse, su rostro enrojeciendo mientras luchaba por respirar. Los otros miembros de la tripulación rápidamente se dieron cuenta de que algo iba terriblemente mal y corrieron en su ayuda. Jeff colapsó en la cubierta mientras sus colegas intentaban desesperadamente sacar el pez de su garganta. Parece que estaba tratando de ser ligero y hacer reír a los estudiantes cuando se puso el pez en la boca, diría más tarde a los reporteros el jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Long Beach, Frank Hayes, con voz sombría al relatar la tragedia. A pesar de los esfuerzos frenéticos por realizar RCP, Jeff permaneció sin respuesta. El barco hizo un regreso de emergencia al puerto donde los paramédicos estaban esperando, pero para entonces habían transcurrido minutos preciosos. Jeff fue llevado de urgencia al centro médico St. Mary, pero los doctores no pudieron salvarlo. Fue declarado muerto a la 1:15 de la tarde, menos de 2 horas después de que su travesura se tornara tan trágica. El forense del condado de Los Ángeles confirmó más tarde lo que los testigos ya sabían. Jeff había muerto por aspiración de un pez, una causa de muerte tan inusual que fue noticia en todo el país e incluso internacionalmente. El capitán Salas, visiblemente afectado por la pérdida de su compañero de tripulación, dijo al telegrama de prensa que fue un trágico accidente inusual que había dejado a todos a bordo del Gale Force devastados. Para los estudiantes de primaria que presenciaron el incidente, lo que debería haber sido una aventura educativa se convirtió en una experiencia traumática. El distrito escolar envió inmediatamente notas a los padres explicando el trágico evento y ofreció asesoramiento para el duelo a los niños. La muerte de Jeff Twaddle sirve como un recordatorio contundente de lo rápido que puede cambiar la vida, de cómo una simple broma, un momento destinado a traer alegría, puede inesperadamente volverse fatal. Un minuto estaba actuando para niños que reían. Al siguiente, luchaba por su último aliento en la cubierta del barco donde había pasado tantos días. En los anales de muertes extrañas e inesperadas, la historia de Jeff destaca no solo por su naturaleza inusual, sino por las circunstancias ordinarias en las que ocurrió. Un día normal en el agua, un simple intento de entretener y un desenlace fatal que nadie podría haber previsto. Era abril de 2014, en San Petersburgo, Rusia. El aire nocturno era fresco y frío, del tipo que hace visible tu aliento en pequeñas nubes. La mayoría de las personas estaban resguardadas en sus hogares, pero Zania Ignatieva, de 17 años, veía la oscuridad como una oportunidad. Una fotógrafa aficionada con sueños más grandes que su experiencia, Zania había comprado recientemente una nueva cámara con el dinero de su trabajo de verano. Esta noche estaba buscando la foto perfecta, una que capturara no solo una imagen, sino la emoción del peligro mismo.
El puente ferroviario en el distrito de Krasnogvardeyski se alzaba como un gigante de acero contra el cielo nocturno. Elevándose 30 pies sobre el concreto de abajo, era exactamente el tipo de escenario dramático que Zania buscaba. Se imaginó las vías del tren desvaneciéndose en la oscuridad, creando una imagen impactante que impresionaría a sus amigos y seguidores. Lo que no se dio cuenta fue que esta búsqueda de la foto perfecta le costaría todo. Zania no estaba sola esa noche. Su amiga, Oksana Fenova, también de 17 años, la había acompañado, aunque no compartía la pasión de Zania por la fotografía arriesgada. Mientras Zania comenzaba a escalar la imponente estructura, Oksana se quedó firmemente en el suelo, observando con una mezcla de admiración y preocupación mientras su amiga ascendía cada vez más alto. Siempre buscaba las tomas más dramáticas, diría más tarde la abuela de Zania, Olga, a los reporteros, con la voz quebrada por el dolor. Pensó que el puente sería el telón de fondo perfecto. Esta no era la primera escalada peligrosa de Zania. Como muchos buscadores de emociones de su edad, ella formaba parte de una tendencia creciente en donde los jóvenes escalaban estructuras altas, azoteas, grúas, puentes, para capturar fotos impresionantes. El peligro no la asustaba, solo hacía la experiencia más emocionante, las imágenes resultantes más impresionantes. Cuando Zania llegó a la cima del puente, se posicionó cuidadosamente, tratando de capturar el ángulo perfecto. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos mientras ella se equilibraba precariamente en la estructura metálica. Pero al moverse para tomarse la selfie, algo salió terriblemente mal. Ya fuera una ráfaga de viento repentina, un paso en falso, o simplemente la posición peligrosa en la que estaba, Zania perdió el equilibrio. En ese momento de infarto, se dio cuenta de que estaba cayendo. Instintivamente, extendió la mano para agarrar algo, cualquier cosa para detener su caída. Su mano atrapó un cable, pero lo que debería haber sido su salvación se convirtió en su perdición. El cable estaba electrificado, transportando 1500 voltios de electricidad a través de su núcleo metálico. La descarga fue inmediata y devastadora. La electricidad recorrió el cuerpo de Zania, causando que sus músculos se contrajeran y su agarre se aflojara. Cayó 9 metros al concreto abajo. El impacto fue fatal. Pero la descarga eléctrica ya podría haber causado daños severos antes de que ella siquiera tocara el suelo. Oksana, aún en la base del puente, presenció todo el horrible incidente. Observó impotente cómo su amiga caía y luego corrió al lado de Zania, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegaron los servicios de emergencia, alertados por una llamada sobre niños en el puente, encontraron a Oksana congelada de dolor junto al cuerpo de su amiga. La investigación policial reveló la trágica secuencia de eventos. Zania había muerto persiguiendo lo que el psicólogo Martin Voigt describiría más tarde como la toma perfecta, un fenómeno cada vez más común en la era de las redes sociales, donde los jóvenes toman riesgos cada vez mayores para capturar imágenes llamativas. Murió haciendo lo que amaba, dijo su abuela, encontrando poco consuelo en el pensamiento. Pero era tan joven. Tenía toda su vida por delante. La muerte de Zania fue noticia en toda Rusia y más allá, convirtiéndose en una advertencia sobre los peligros de la fotografía extrema. Su historia sirve como un sombrío recordatorio de lo rápido que un momento de aventura puede volverse mortal, de cómo la búsqueda del selfie perfecto puede llevar al sacrificio definitivo. Al final, la pasión de Zania Ignatieva por la fotografía, que una vez fue una fuente de alegría y creatividad, la llevó a su trágica y prematura muerte, otra víctima del mortal juego de selfies. Era el 23 de septiembre de 2017 en el complejo vacacional Plas Talgard, cerca de Machynlleth, Gales. Elizabeth Isherwood, una ex policía de 60 años de Wolverhampton, acababa de llegar para lo que debería haber sido una relajante escapada de una semana. Conocida como Mary por sus amigos y familia, estaba visitando el tiempo compartido por última vez antes de que la familia vendiera su parte. Poco sabía ella que estas vacaciones terminarían en una de las muertes más horribles y extrañas imaginables. Elizabeth estaba en forma y activa para su edad. Jugaba al golf regularmente, cuidaba de sus nietos y trabajaba a tiempo parcial como cuidadora. Su vida había sido plena y variada. Había sido oficial de policía, profesora e incluso trabajó para la oficina de correos antes de mudarse a Nueva Zelanda durante una década. Ahora de vuelta en el Reino Unido, estaba disfrutando de sus años dorados rodeada de su familia. Esa primera noche en el apartamento de vacaciones, Elizabeth se fue a la cama sin siquiera desempacar su maleta. En medio de la noche, se levantó para usar el baño en suite. Lo que sucedió a continuación fue una trágica secuencia de eventos que llevaría a su muerte. En la oscuridad, desorientada y desnuda, Elizabeth entró por error en el armario de ventilación en lugar de regresar a su dormitorio. La puerta se cerró detrás de ella y cuando intentó abrirla, el pomo de la puerta se rompió en su mano. Estaba atrapada en un espacio apenas más grande que una cabina telefónica, sin luz y sin forma de pedir ayuda.
Lo que siguió fue una lucha desesperada por sobrevivir que duró casi 2 días. Usando una fuerza y determinación notables, Elizabeth rompió un tubo de cobre dentro del armario y lo usó como herramienta para intentar romper las paredes. Logró rasgar el ladrillo y el yeso, creando un agujero casi lo suficientemente grande para escapar. Había hecho un agujero lo suficientemente grande para pasar, explicó más tarde su hijo Craig, pero no se dio cuenta de que su salida solo estaba bloqueada por un cuadro atornillado al otro lado de la pared. En un cruel giro del destino, el tubo roto comenzó a rociar agua fría por todo el pequeño armario. Mientras Elizabeth continuaba sus frenéticos esfuerzos por escapar, se empapó. Sin ropa y sin forma de secarse, la hipotermia se instaló rápidamente. La misma herramienta que estaba usando para intentar salvarse estaba contribuyendo a su muerte. Durante toda su prueba, los gritos de Elizabeth pidiendo ayuda no fueron escuchados. Una pareja en un apartamento vecino informó más tarde haber escuchado ruidos de golpes, pero asumieron que era trabajo de mantenimiento. Habían decidido que lo reportarían si continuaba después de las 5 de la tarde. Pero los sonidos se detuvieron justo después de las 5, probablemente cuando Elizabeth se volvió demasiado débil para continuar. Durante una semana completa, nadie supo que algo andaba mal. Fue solo cuando el personal de mantenimiento vino a investigar una fuga de agua que hicieron el macabro descubrimiento. Encontraron el cuerpo de Elizabeth en el armario de ventilación, su ropa y maleta aún intactas en el dormitorio. El forense dictaminó su muerte como una desgracia, concluyendo que murió de hipotermia después de quedar atrapada. Su hijo, Craig, estaba devastado, describiendo a su madre como en forma y saludable, con años de una vida muy feliz por delante. La tragedia llevó a Craig a demandar a McDonald Resorts, los propietarios del complejo vacacional, alegando negligencia en el mantenimiento del picaporte. «Esto nunca debería haber sucedido», dijo. «Solo quiero que la empresa admita que cometieron un error y se aseguren de que esto no le pueda pasar a nadie más». La historia de Elizabeth es un recordatorio escalofriante de lo rápido que una situación ordinaria puede volverse mortal. Un simple giro equivocado en la noche, un picaporte defectuoso y una serie de circunstancias desafortunadas se combinaron para crear un escenario de pesadilla que terminó en una muerte inimaginable, solo, frío y atrapado a solo centímetros de la libertad. Era el 27 de enero de 2018, en el hospital Nair en Mumbai, India. Rajesh Maru, un hombre de 32 años del Albaug, había comenzado recientemente un nuevo trabajo en una tienda de ropa en Parel. Hoy no estaba en el trabajo, sino que estaba visitando el hospital para ayudar a la madre de su cuñado, Lakshmi Solanki, quien necesitaba una resonancia magnética urgente por sospecha de meningitis y neumonía. Lo que debería haber sido una visita rutinaria al hospital terminaría en una de las muertes más extrañas y evitables que jamás hayas escuchado. Rajesh estaba llevando a Lakshmi en una camilla con su cuñado, Harish, cuando llegaron a la sección de resonancia magnética. Cualquiera que haya tenido una resonancia magnética conoce las reglas estrictas. No se permiten objetos de metal. Estas máquinas utilizan imanes potentes, miles de veces más fuertes que el imán de tu refrigerador, que pueden convertir incluso objetos metálicos pequeños en proyectiles mortales. Por eso hay múltiples señales de advertencia, detectores de metales y procedimientos de revisión. Pero aquí es donde las cosas salieron catastróficamente mal. Cuando se acercaban a la sala de resonancia magnética, el camillero, Vital Chavan, le pidió a Rajesh que llevara un cilindro de oxígeno adentro. Sí, escuchaste bien. Un cilindro de oxígeno de metal en una sala con uno de los imanes más poderosos de la Tierra. Cuando Rajesh dudó, Chavan lo tranquilizó diciendo que era un trabajo rutinario y afirmó que la máquina estaba apagada. Fue una mentira fatal. En el momento en que Rajesh entró en la sala con el cilindro, el potente imán de la máquina de resonancia magnética se activó como una mano gigante e invisible, tirando del cilindro de metal con una fuerza increíble. Rajesh, aún sujetando el cilindro, fue arrastrado violentamente junto con él. La fuerza fue tan fuerte que su mano quedó atrapada entre el cilindro y la máquina. La policía explicaría más tarde cómo las ondas magnéticas absorbieron el cilindro, arrastrando a Maru junto con él debido a su proximidad al carrito. En el caos que siguió, el medidor de flujo del cilindro se rompió, causando que el oxígeno líquido se filtrara directamente en la cara de Rajesh. Su cuñado y el asistente del hospital intentaron desesperadamente liberarlo, pero la atracción magnética era demasiado poderosa. Durante la lucha, el dedo índice izquierdo de Rajesh fue amputado. Para cuando lograron alejarlo de la máquina, Rajesh había inhalado una cantidad fatal de oxígeno líquido. Fue llevado de urgencia al centro de traumatología, pero era demasiado tarde. Para cuando llegaron a la sala de emergencias, ya estaba muerto. Lo que hace que esta muerte sea tan increíblemente estúpida es que fue completamente prevenible. La sala de resonancia magnética tenía múltiples señales de advertencia sobre campos magnéticos, artículos prohibidos y entrada restringida. El asistente de sala, que debería haber sabido mejor, dio información peligrosamente incorrecta. El médico de guardia no supervisó adecuadamente, y la puerta metálica de la sala de resonancia magnética, que debería haber estado cerrada,
estaba completamente abierta. Más tarde, los familiares de Rajesh lamentaron que, aunque el permiso del asistente para llevar el cilindro de oxígeno fue el error inicial, la tragedia podría haberse evitado si la puerta de metal hubiera estado bien asegurada. Posteriormente, 3 personas fueron arrestadas: el doctor Surabh Langekar, el asistente, Vital Chavan y la asistente, Sunita Surbey, todos acusados de causar la muerte por negligencia. La máquina de resonancia magnética del hospital fue apagada en espera de la investigación, y el gobierno estatal anunció una compensación de 500.000 rupias o alrededor de $7.870 para la familia de Rajesh. Para colmo de males, el dedo amputado de Rajesh permaneció atascado en la máquina de resonancia magnética durante casi 18 meses antes de que su familia pudiera recuperarlo para los ritos funerarios adecuados. La muerte de Rajesh Maru es un recordatorio contundente de lo rápido que las cosas pueden salir mal cuando se ignoran los protocolos básicos de seguridad. Una tormenta perfecta de negligencia, desinformación y física que llevó a una de las muertes más tontas y prevenibles en la historia médica. Era el 24 de septiembre de 1980 y el poderoso baterista de Led Zeppelin, John Bonham, se estaba preparando para la próxima gira norteamericana de la banda. Con 32 años, Bonzo ya era una leyenda, conocido por su estruendosa batería que le daba a Led Zeppelin su sonido distintivo. Pero en este día, su notoria afición por el alcohol llevaría a una de las muertes más trágicas y evitables de la música rock. La mañana comenzó con Bonham, siendo recogido por el asistente de Led Zeppelin, Rex King. Durante una parada para desayunar, Bonham se tomó 4 destornilladores de vodka cuádruples. Esos son 16 tragos de vodka antes de que la mayoría de la gente haya comenzado su día. Para contexto, los expertos en salud recomiendan no más de un trago por hora con agua entre medio. Pero Bonham no era conocido por su moderación. La banda estaba ensayando en la casa del guitarrista Jimmy Page en Windsor, Inglaterra. A medida que avanzaba el día, Bonham continuó bebiendo en exceso, consumiendo vodka directamente de la botella. Para cuando los ensayos terminaron esa noche, se informó que había consumido alrededor de 40 tragos, casi 1,5 litros de vodka al 40% de alcohol en volumen en solo 12 horas. La bebida de Bonham no era un secreto. A pesar de su imagen como un hombre salvaje del rock, aquellos cercanos a él sabían que luchaba con la dependencia del alcohol. Recientemente había dejado el hábito de la heroína, pero lo había reemplazado con un consumo aún más intenso de alcohol. La presión de las giras siempre había sido difícil para él. Odiaba volar, sufría ataques de pánico antes de los conciertos y extrañaba terriblemente a su familia cuando estaba de gira. Esa mañana, mientras iba al ensayo con Robert Plant, Bonham había confesado: «Estoy harto de tocar la batería. Todos tocan mejor que yo». Fue una admisión sorprendente de un hombre ampliamente considerado como uno de los mejores bateristas en la historia del rock. Al final de los ensayos, Bonham estaba gravemente intoxicado. Se desmayó en un sofá y un asistente lo llevó a un dormitorio, donde lo acostó cuidadosamente de lado y lo apoyó con almohadas, una precaución que trágicamente resultó insuficiente. A la mañana siguiente, el encargado de la gira de Led Zeppelin, Benji Lefebvre, y el bajista, John Paul Jones, fueron a ver cómo estaba Bonham. Lo encontraron inconsciente y supieron de inmediato que algo andaba terriblemente mal. A pesar de sus esfuerzos por reanimarlo, Bonham había fallecido. La autopsia reveló la causa de la muerte: aspiración pulmonar. En términos simples, Bonham había vomitado mientras dormía y se ahogó con ello. Su cuerpo había comenzado a rechazar la enorme cantidad de alcohol, pero en su estado inconsciente no pudo darse la vuelta ni despejar sus vías respiratorias. Fue una muerte lenta y silenciosa que podría haberse evitado si alguien se hubiera quedado con él durante toda la noche. Lo que hace que la muerte de Bonham sea particularmente insensata es lo evitable que fue. Sus compañeros de banda eran muy conscientes de su problema con la bebida. A principios de ese año, durante una gira por Europa, había mostrado signos de fatiga y se había enfermado durante un espectáculo en Nuremberg. Las señales de advertencia estaban ahí, pero el estilo de vida del rock and roll normalizaba ese comportamiento excesivo. En el resultado, Led Zeppelin tomó la decisión de no continuar sin su baterista. El 4 de diciembre de 1980, anunciaron su disolución, afirmando que no podían continuar sin Bonham. Su muerte efectivamente puso fin a una de las mejores bandas de rock en el apogeo de su poder. El legado de John Bonham como baterista sigue siendo inigualable. Sus ritmos atronadores en temas como When the Levee Breaks y Kashmir continúan influyendo en los bateristas hoy en día. Pero su muerte sirve como un recordatorio contundente de los peligros del alcohol y de la cultura del rock que a menudo glorifica el exceso. Al final, el hombre que una vez le dijo a Robert Plant que era el mejor baterista del mundo, no murió por algún incidente dramático de rock and roll, sino por el simple y estúpido acto de beber demasiado y ser dejado solo para dormir. Un final tonto y trágico para un músico legendario. Gracias por ver. Estas historias muestran que incluso los momentos cotidianos pueden convertirse en lo impensable. Haz clic aquí para más historias increíbles donde una mala decisión llevó a un giro fatal